El regreso de Jungkook a Corea y los detalles que están dando de qué hablar, ¿una simple coincidencia o algo más? Esta semana los seguidores más atentos no han pasado por alto un movimiento que, aunque discreto, ha encendido nuevamente las teorías, el análisis de detalles y una buena dosis de emoción. Jungkook ha regresado a Corea. Lo curioso no es solamente el regreso en sí, sino la manera en la que sucedió, la secuencia de eventos y, por supuesto, los detalles que muchos consideran imposibles de ignorar. Según un testimonio compartido por alguien que trabaja en el aeropuerto, el encuentro con Jungkook fue inesperado y silencioso. No había fans esperándolo, no había caos, ni cámaras, ni flashes. Todo fue tranquilo. De hecho, la mayoría de los pasajeros alrededor ni siquiera lo reconoció. El testimonio menciona cómo solo una chica, al notarlo, intentó acercarse, pero fue detenida por el manager. Y entre todo eso, ese momento de duda de ¿es él o no es él? Hasta que una mirada bastó para confirmarlo. Esos ojos redondos inconfundibles. Pero más allá de este tranquilo regreso, hay un detalle logístico que ha llamado particularmente la atención. Jungkook volvió con un solo equipaje de mano, nada más. Un cambio drástico si se compara con su partida, cuando fue visto con una maleta grande. Naturalmente, esto ha generado preguntas. ¿Qué pasó con esa maleta grande? ¿La envió por separado? ¿La dejó? ¿No era suya? ¿O simplemente ya no la necesitaba? Aquí es donde aparece una teoría que ha tomado fuerza entre quienes siguen de cerca cada movimiento. La posibilidad de que esa maleta no solo contuviera sus cosas, sino también pertenencias de otra persona. No sería la primera vez que alguien decide viajar ligero al regresar, si parte del equipaje ya fue gestionado de otra forma. Pero lo que realmente hace que esta teoría sea aún más discutida es el contexto temporal y geográfico. Y es que no se puede pasar por alto que Jimin regresó a Corea el lunes por la noche y Jungkook lo hizo el miércoles por la mañana. Apenas un día de diferencia. Y aunque ambos lo hicieron de forma discreta, lo cierto es que los tiempos y las formas despiertan la curiosidad. Ambos estuvieron en Japón. Ese es un hecho confirmado. ¿Coincidieron allá? Esa es la gran pregunta. No hay pruebas visuales, no hay confirmación directa, solo tiempos, fechas, rutas. Todo cuidadosamente silencioso, pero no por eso menos significativo para quienes saben leer entre líneas. Lo interesante es que no se está afirmando nada, y sin embargo cada decisión parece cuidadosamente pensada. Jungkook ha dicho abiertamente que está al tanto de lo que se dice en redes, que ve lo que se comenta. Y si hay algo que los seguidores han aprendido con el tiempo, es que en el universo de ciertos artistas, los silencios, los gestos pequeños, los momentos casi imperceptibles, muchas veces dicen más que una declaración oficial. El hecho de que Jungkook haya regresado con solo una pieza de equipaje, cuando antes se le vio con más, es algo que no pasa desapercibido. Más aún cuando esto ocurre justo después de que Jimin también regresara de Japón. ¿Casualidad? Tal vez. ¿Coincidencia? Es posible. Pero si hay algo que los seguidores saben, es que cuando se trata de ellos, cada mínimo detalle es analizado por una razón. No estamos hablando de declaraciones, ni de publicaciones conjuntas, ni siquiera de imágenes. Hablamos de los pequeños movimientos, de lo que eligen mostrar o no mostrar. Y eso para muchos es aún más poderoso. La ausencia de una maleta puede parecer un detalle sin importancia, pero en el contexto adecuado, en la secuencia exacta, puede transformarse en el inicio de muchas preguntas. Hoy, los dos ya están de regreso. Sanos, en casa, y como siempre, rodeados de un aura de misterio que no se disipa, sino que crece. Porque a veces los silencios, los tiempos exactos y hasta el tamaño del equipaje pueden contar una historia que vale la pena mirar con más atención. Jungkook y Jimin juntos en Japón.
los rumores, los testimonios y la historia detrás del silencio. Los movimientos recientes de Jungkook y Jimin continúan generando revuelo, y no es para menos. La atención no está solo en que ambos hayan regresado a Corea con apenas un día de diferencia, Jimin el lunes por la noche, Jungkook el miércoles por la mañana, ni en que ambos estuvieran en Japón, algo que ya ha sido confirmado. Lo que realmente está haciendo ruido son los testimonios de personas que aseguran haberlos visto juntos durante ese viaje. La red se ha llenado de relatos, algunos vagos, otros más detallados, que aportan piezas a este rompecabezas cada vez más intrigante. Uno de los testimonios más comentados vino de una persona que afirmó haberlos visto comiendo sushi en un restaurante en Japón, asegurando que la escena era cercana y claramente cariñosa. Según esa persona, Jungkook incluso estaba dándole de comer a Jimin. Un gesto que, para quienes los han observado a lo largo de los años, no sería nuevo ni sorpresivo. No son pocos los momentos en los que se ha visto a Jungkook tener ese tipo de atenciones, algo que ha llevado incluso a que algunos asuman erróneamente que es el mayor, cuando en realidad no lo es. Cabe destacar que este mismo testimonio, tras hacerse viral, fue posteriormente desmentido por la propia persona que lo había publicado, asegurando que lo inventó. Una declaración que por sí sola deja dudas. ¿Por qué dar tantos detalles y luego retractarse? ¿Fue presión externa, arrepentimiento o simplemente una mentira desde el principio? Pero eso no es todo. Otra persona también afirmó haberlos visto en un restaurante en Japón, aunque sin aportar demasiados detalles, sin hablar de interacciones ni gestos concretos, simplemente señalando que los vio compartir una comida. Esta persona no ha dicho nada más al respecto, ni ha confirmado ni negado lo que otros han dicho después. Y aquí se presenta un punto importante. Fue esa persona la primera en hablar del tema, antes de que surgiera el testimonio más elaborado que terminó siendo desmentido. Esto deja espacio para muchas interpretaciones. Puede ser que el primer testigo realmente los vio, pero decidió mantener discreción y a partir de ahí alguien más intentó exagerar o inventar, o simplemente ambos testimonios no tienen base. Nadie lo sabe con certeza. Lo único que se tiene claro es que Jungkook y Jimin estuvieron en Japón al mismo tiempo. Eso no es teoría, es información confirmada. Lo que no se sabe y lo que tanto se preguntan es si ese viaje fue compartido, si se cruzaron allá, si comieron juntos, si fueron vistos realmente por personas comunes y corrientes, que simplemente estuvieron en el lugar y momento indicado. Otra cosa que no puede pasarse por alto es el patrón. No es la primera vez que personas afirman haberlos visto compartir una comida. De hecho, este tipo de relatos sobre Jungkook dándole de comer a Jimin han aparecido más de una vez a lo largo de los años, en distintos contextos. Es un detalle que se repite. Y eso, por supuesto, alimenta la percepción de quienes ven algo más que una coincidencia. También es importante mencionar que Jungkook ha dicho en más de una ocasión que presta atención a lo que se dice en redes sociales. Por tanto, el hecho de que todo esto esté siendo discutido de forma tan intensa no debe pasarle desapercibido. Tanto él como Jimin han sido reservados con sus movimientos últimamente, pero esa reserva solo agrega más combustible a la especulación. Al final, no hay imágenes, no hay video, y los testimonios por ahora son solo palabras. Pero los tiempos, los destinos y sobre todo el silencio cuidadosamente mantenido son lo que hacen que esta historia siga generando interés. No se ha confirmado que estuvieron juntos en Japón, pero tampoco hay pruebas que lo descarten. Solo queda el hecho de que ambos estuvieron allí. De que regresaron con muy poca diferencia, de que hay detalles, como la falta de equipaje de Jungkook, que levantan preguntas,
y de que una vez más, el misterio está donde siempre ha estado, en los espacios entre lo que se ve y lo que no se dice.